Mi nombre es Yamila Lizardo, yo soy uruguaya, nací en Uruguay, Montevideo, y tengo 23 años. Actualmente soy licenciada en comunicación y me estoy desarrollando como, agente administrativa en una empresa de finanzas. Ujú. ¿A qué edad vi Patito Feo por primera vez? No, sinceramente no me acuerdo, pero yo era muy chiquita, que tendría unos 6 años, más o menos 7 años aproximadamente, y esto que estoy hablando que era más o menos 2006, 2000, sí, 2006, 2007 aproximadamente. Lo que más me llamaba la atención era la rivalidad que tenía Patito con Antonella. Es literalmente a lo que gira alrededor de toda la serie, que o sea, son ellas peleándose todo el tiempo por todos los distintos dramas que pasaban, pero eso fue siempre a mí lo que me llamaba la atención y bueno, el componente musical que tenía también la serie de, bueno, toda la competitividad y además el impacto de la música a nivel local, eso era un show. Hey, en Uruguay, ¿cómo crees que se vivía el fenómeno de Patito Feo? ¿Y crees que era igual o distinto como se vivía en otros países? Yo creo que en Uruguay todas las series de los 2000, igual que Patito Feo y Floricienta, que eran como las series icónicas de esa época, creo que tuvieron un boom. O sea, fue como estalló literalmente con tanto a nivel televisivo como a nivel de marketing. Me acuerdo de ver camperas, buzos, Sí. como mucho merchandising de toda la serie en todos lados, en cartucheras, en mochilas. O sea, siento que las canciones, como les comentaba anteriormente, tuvieron un impacto muy fuerte en, o sea, en la vida de todas y de todos. Yo siento que fue algo que capaz en Argentina también me imagino que se vivió, pero no sé si tan fuerte como se vivió acá. Y sinceramente no tengo, no sé si en otros países, me imagino que se habrá vivido de forma similar, pero no sé si con la misma serie. No sé si ustedes veían Patito Feo, por ejemplo, en Colombia. No, claro que sí, o sea, o sea, lo que tú dices del En mi caso, merchandising, sí. todo, o sea, yo me acuerdo que había perfumes, un montón de vainas, o sea, y todo el mundo estaba re loca con las Ujú. canciones, era súper chévere. Ven, Yami, tú me comentaste que en Uruguay la televisión local pues también era muy importante para los niños. ¿Nos puedes contar más de eso, por favor? Sí, en Uruguay había un fenómeno en el cual todavía había un proceso de transición en el donde se empezaba a instalar la televisión por cable. Entonces, en todo ese proceso de instalación del cable, la tele local, acá había muchos programas a toda hora, tanto por la mañana, por la tarde e incluso a la noche, que eran locales, que eran estilo, no reality show, pero sí show televisivo. Entonces, había uno muy puntualmente que está muy presente en mi memoria que se llamaba Cacho Bochinche, que es un locutor argentino que vino para Uruguay y bueno, está por la vida, básicamente terminó viviendo acá en Uruguay y el programa giraba en torno a los niños. Era el momento en el cual los niños dejaban los pañales, dejaban los chupetes, era como cuando el momento del niño, cuando pasaba de ser chiquitito a empezar en la niñez, pasabas por el programa y tenías un montón de juegos, tenías un montón de entretenimiento y había un robot enorme que se llamaba Ultratón. Ultratón era el personaje que te ayudaba en la transición de tu crecer. Entonces se llevaba tu chupete. Me acuerdo haber ido a la tele a dejar mi chupete. Y, uy, y pues sabemos que Patito Feo es argentino y pues por lo que me mencionas, Cacho, ¿cómo es que se llama? Qué pena. Cacho Bochinche. Cacho Bochinche pues era también argentino. Dime, ¿hay algunos aspectos de la cultura argentina que te causaron en su momento curiosidad o algo así? Uruguay y Argentina tienen bastantes similitudes a nivel cultural general.
algo que siempre nos choca y nos diferencia mucho de un argentino son los modismos, la cantidad de, o sea, las diferentes palabras que se utilizan. Si bien Argentina es un país mucho más grande, y por ejemplo, la Floricienta, Patito Feo, todas son series argentinas y sus principales actores son todos argentinos. Si ustedes miran cualquiera de las series, van a ver que hay actores uruguayos incluso, pero son muy pocos. E incluso, ¿qué pasa? Argentina tiene mucha más industria, o tenía mucha más industria en ese momento, y lo que solía pasar es que, bueno, los programas se retransmitían acá por un tema de presupuesto, porque si bien acá había público, en Argentina son 10 veces más. Bueno, hoy al recordar otra vez la serie de Patito Feo, ¿qué elementos te parecen universales y cuáles son los más específicos de la cultura argentina? ¿Qué elementos me parecen universales y qué elementos me parecen propios de la cultura argentina? Yo creo que elementos universales, bueno, la identidad, que está muy claro a lo largo de la serie, tanto con Patricia como con Antonella, como ellas tienen el cambio bueno, de que una es de sus personalidades, de cómo se van vinculando con su entorno, de las cosas que van pasando en sus entornos. Creo que ese también como crecer a medida que la serie van madurando. Creo que la variable de la familia en ambas dos es algo que está muy presente porque, bueno, ninguna de las dos tenía papá, después apareció el papá de una, siento que también la familia era como un pilar muy, muy presente. Y en cuanto a los puntuales elementos argentinos, bueno, como les comentaba anteriormente, creo que la jerga, el lunfardo puntualmente porteño, que es donde se desarrolla la serie, eso es una diferencia característica muy fuerte que tiene. Algo que, por ejemplo, también tienen en diferencia como con Uruguay es que todo se da en un ámbito escolar. O sea, la escuela en Uruguay es mucho más tranquila. Por ejemplo, los uniformes tienen otra estructura. Aquí, por ejemplo, tú vas como con una túnica blanca y una moña. En Argentina ya tienen otros uniformes más de pollera, de una camisa. Aquí es como un poco más relajado, es más tranquilo. No hay como tanta diferenciación entre los niveles socioeconómicos. O sea, aquí si tú vas a escuela pública, todos van a tener el mismo uniforme y no hay tanta diferencia por quién tiene más dinero que otra persona. Sin embargo, si tú vas a un privado, ya ahí cambia la ecuación del juego, e incluso si tú tienes menos nivel socioeconómico, no hay tanta discriminación como efectivamente hay en la serie. Yo creo que esas son diferencias bastante marcadas tanto a nivel de Argentina con Universal y bueno, de Uruguay con Argentina. O sea, ¿tú sientes que en la serie como que representa una realidad de los adolescentes de ese momento o crees que es más bien un poco idealizada o caricaturizada incluso? Yo creo que sí representa un poco muchas de las cuestiones que se viven día a día y cómo un niño o adolescente en ese caso lo percibe, como Patricia, que lloraba todo el tiempo por todo, Sí. o por ejemplo Antonella, que era como un poco más, acá le decimos como ir al choque, como es más, ser más frontal, más como, bueno, yo voy a hacer esto y no me importan las consecuencias. Siento que si bien hay cosas que son muy características de lo que nos pasa en ese momento, porque es un momento como muy sensible, diría yo, cuando uno está creciendo, cuando uno se está enfrentando con otro tipo de personas, sobre todo cuando necesita mucha aprobación, que era muy característico del personaje de Patito, siento que está un poco dramatizado. Siento que eso está muy presente en cómo es la cultura argentina, principalmente de lo que yo conozco de lo que es puntualmente Cava, que es la zona metropolitana de Buenos Aires. Siento que característicamente son más dramáticos.
a la hora de, bueno, presentar ciertas problemáticas sociales. Sí, claro, o sea, digamos, con respecto a lo que tú decías de la discriminación entre colegios públicos y así, la verdad es que cuando uno veía al grupo de las divinas, o sea, decían comentarios bastante fuertes, o sea, decían comentarios que discriminaban mucho, incluso la canción principal de ellas está llena de odio. Entonces Es es que, bastante interesante. es que sí, o sea, para la época era algo bastante normalizado en la Argentina tener ese tipo de pensamiento a nivel social, sobre todo con alguien de sus niveles socioeconómicos, ¿no? Porque, o sea, vemos claramente en la serie que Patito entra ahí porque su madre trabaja ahí, que incluso eso pasa en la mayoría de los colegios privados, por lo general cuando entra alguien como de bajos recursos o de alguien que no está dentro de los círculos sociales que ya son como las burbujas de estas personas toda la vida. Entonces, eh, yo creo que por un lado representa mucho la cultura de los 2000 que había en Argentina, sobre todo por las cosas que se dicen, la forma en las que se lo dicen. Eh, esa canción es muy cuestionable moralmente. A día de hoy sería cancelable. A día Sí, de hoy siento que esa canción, si sale en cualquier serie que se esté, sería cancelable. Y sin embargo, en la época era todo, o sea, no todo lo que estaba bien, pero era una representación cultural del pensamiento social. em, Bueno, ¿alguna vez te llegaste a identificar con alguno de los personajes y por qué? Siento que en el momento, esto es como, o sea, la serie duró mucho tiempo y acá tenemos como la constancia de seguir reviendo lo que ya vimos varias veces, incluso hasta hace, no sé, menos de 10 años la seguían pasando en la tele, para que se hagan una idea, en el Canal 5, el canal local acá de cómo es el canal federal, por así decirlo, el canal nacional. ok. Al principio yo me identificaba mucho con Patito, al principio, por cómo ella se enfrentaba a la vida. A medida que iba pasando la serie y las cosas se fueron desvirtuando un poco, Patito pasó a tener como un rol más de Antagónico. víctima, creo yo. Y ahí Mm, creo que todo se empezó como a desvincular un poco y empecé a llevarme un poco mejor con Antonella. Ya bueno, después cuando pasaron cosas bueno, de que había personajes más grandes que estuvieron con ellas y demás, bueno, ya ahí ya se terminó de dar como una desvinculación directamente de los personajes, pero yo creo que ambas antagonistas y protagonistas creo que eran como las principales con las cuales me identificaría. Pues de acuerdo a lo que ya mencionaste anteriormente, ¿qué mensaje crees que quería transmitir esta serie a la audiencia? ¿Qué mensaje creo que podría distribuir? Y yo creo que principalmente la importancia de la amistad. La amistad y creo que como la perseverancia son dos cosas que yo veo a lo largo de toda la serie que están constantemente en los distintos, como las presentaciones que tuvieron que hacer de la música, cómo tenían que preparar para ensayar las canciones, cómo se apoyaban entre ellos, ¿no? En los distintos grupitos, cuando pasaba directamente una pelea entre ellas dos o cuando, no sé, venía alguien de afuera a presentar como otro problema, que bueno, para eso pasa en todas las series. Siento que la amistad y la constancia son dos pilares fundamentales que para mí era lo que te transmitía la serie. ¿Hubieron cosas en la serie que te parecieron diferentes a tu cultura en cuanto a la moda, música o forma de hablar o relacionarse? Yo creo que sí, porque como les mencionaba anteriormente, en Uruguay somos muy tranquilos. O sea, nuestro como, no sé si filosofía de vida o como nuestra forma de ser en general
no somos tan confrontativos directamente en lo teatral, en esto de que, por ejemplo, Antonella iba y le decía directamente a Patricia, vos sos fea, vos sos pobre, y acá, y eso es muy figurativo, y es bastante característico del argentino. El uruguayo no te lo va a decir así. Y si te lo tiene que decir, te lo va a decir a vos, y no te lo va a decir adelante de todo tu grupo de amigos, ni de toda la escuela, ni de... Entonces, eso, por ejemplo, creo que es una diferencia muy fuerte a nivel cultural, que claro, había momentos en los que odiabas a Antonella por lo soberbia que era, pero eso es característico de un argentino, que ahí es donde empiezan distintas diferencias culturales, que acá es como que somos un poco más reservados, eh, especialmente en las discusiones. Especialmente en las discusiones. Ahora, vos haces enojar a un uruguayo y vas a ser peor que un argentino. Pero porque tiene otra cierta tolerancia. Y el tono en el cual se abordan las cosas son cosas totalmente distintas. Entonces, si bien es algo que está muy presente, en Uruguay hay mucho consumo de televisión argentina, pero demasiado, ¿por qué? Por ese tipo de modalidad. Porque se da ese doble juego entre una cosa y la otra. Y digamos, ¿crees que este tipo de series influyó en cómo ves la vida ahora o en cómo te comportas ahora? Mm, yo creo que yo creo que un poco sí. Yo creo que un poco sí porque lo que uno consume en su niñez es efectivamente después lo que termina reflejando un poco en lo que es el mundo. Siento que como, bueno, como preguntaban anteriormente, ¿cuál es el mensaje principal de la serie? Yo creo que claramente es la amistad, por ejemplo, y el darle, por ejemplo, esa relevancia a la amistad o bueno, tener ciertos momentos en los cuales la amistad es necesaria, como cuando Antonella le tuvo que contar a, no me acuerdo cómo era que se llamaba el otro personaje, pero a una de sus amigas que el novio la estaba engañando, porque eso fue toda una tramoya que pasó dentro de la serie. Antonella fue y lo hizo, independientemente de si a ella iba a estar bien o no. Entonces creo que eso también habla mucho de lo que, bueno, uno aprende cuando es niño. O sea, si te pusieran a ver actualmente hoy Patito Feo, ¿qué sentimiento te traería o cómo verías a Patito Feo si te lo pusieran ahorita mismo? Yo sí creo que sentiría mucha nostalgia. Creo que sentiría mucha nostalgia. Incluso, o sea, en Uruguay, no sé si saben, hay un día que se llama la Noche de la Nostalgia. Es una noche en donde se conmemora previa al Día de la Independencia, en donde se usa para mirar todo lo que pasó de aquí hacia atrás. Entonces, el día que se escuchan músicas viejas, que se miran películas Tan viejas, chévere. es como una conmemoración literalmente a las memorias pasadas. Entonces, por Uf, qué ejemplo, la chévere. canción de las divinas o la canción de un tango llorón o la canción incluso bueno, de la amistad, son canciones que se escuchan esa noche porque son canciones de la infancia. Es como la canción de Floricienta, de ella iba llegando con sus flores amarillas. Estoy segura que conocen esa canción, que también Sí. es de una serie argentina. Es de eso, es de, son como esos pequeños momentos de nostalgia que uno tenía, que era acá al llegar de la escuela, o sea, como cuando llegás del colegio, a tomarte tu, acá le decimos chocolatada, que es tipo cocoa, leche con cocoa, a sentarte a comer con, acá tenemos como una, se llama merienda sote, que es como una barrita de cereales y chocolate, que es lo que te dan para merendar y te sentabas a mirar la tele. Ese es como el recuerdo El que me ritual. viene a la cabeza cuando hablamos como de todo esto. Siento que las canciones también son como muy características. Para mí las canciones son tremendas, me encantan. Wow, o sea, eso que mencionas de que pues en el Día de la Independencia pasen como todo eso me parece realmente muy interesante. O sea que Patito Feo sí marcó algo en la cultura uruguaya para que la transmitan en un día tan importante como es el de la Independencia, ¿no?
Eso sí, es más es una cuestión más social. Hay, Sí, por claro. ejemplo, Cacho Bochinche fue uno de los programas a nivel no internacional, pero a nivel nacional, que tuvo mucha presencia, e incluso al Cacho le dieron un reconocimiento nacional de ciudadanía del ministerio por el labor social que tuvo dentro de la televisión uruguaya, porque él era el conductor de los programas de show, él era el conductor de, bueno, o sea, como les digo, este programa del que yo conté anteriormente tuvo un impacto en la vida de los niños, de acompañar ese momento muy fuerte. O sea, la gente se lo cruzaba por la calle y lo amaban. Él incluso dijo en una entrevista de que a él iba mal en Argentina hasta que efectivamente conoció su lugar, que era Uruguay. Entonces ahí es cuando entran todas las diferencias, tanto a nivel, bueno, cultural, como a nivel social, ¿no? ¿Crees que esta serie tuvo alguna fórmula que las series de hoy en día ya no tienen? Mm, yo creo que, no sé si fórmula, pero sí hay como dos o tres cosas puntuales que tienen que las series de hoy en día no tienen. Y primero que nada es la inocencia. Siento que la inocencia que tienen todas las protagonistas o que hay en toda la serie es genuina. Sí, La es verdad. siento tan cercana porque es genuina. No es como ahora miramos cualquier serie directamente de Netflix o HBO o del streaming que sea y lo vemos todo tan estandarizado en donde los supuestos adolescentes son todos personas de más de 25 o 26 años y es todo bastante irreal. Siento que la inocencia y que todo es irónico, la ironía y como todo la emoción que hay es mucho más genuina y es mucho más realista de lo que se ve hoy en día. Siento que hoy en día está todo tan eh, perfeccionizado para que sea atractivo visual que no termina siendo representativo. Nos hablaste de los rituales que tú tenías como para ver televisión y así. Me gustaría que, digamos, nos relataras más o menos cómo era un día para ti, para esa Yami de 6 años, al llegar a ver Patito Feo. Bueno, o sea, por lo general siempre era un día de semana, entonces, por ejemplo, nos levantábamos, mi mamá me levantaba muy temprano porque yo iba a la escuela en la mañana y ahí desayunaba. Yo me desayunaba un chocolate en mi casa y luego me iba a la escuela caminando, me llevaba mi mamá. Y una vez que llegábamos a la escuela, habitualmente había otro desayuno, o sea, te daban para desayunar. Aquí tenemos algo que se llama bizcochos, que les puedo enviar fotos si quieren, es como una masita, y Bueno, también nos daban chocolate, o sea, leche con cocoa. Después de eso ya teníamos clases normales, o sea, de estudio, que esto, que la maestra, que demás, y después teníamos un pequeño recreo, que era donde salíamos a recrear. Ya ahí, por ejemplo, teníamos una pequeña tele en la escuela en donde pasaban la televisión normal. Y ahí, por ejemplo, ya estaba el programa del que yo les hablaba anteriormente. Y después teníamos un hall enorme en donde había una radio de las de huevito, acá le decimos huevito, que eran como sí, un las ovalas. parlante chico, sí. Y ese mismo parlante era el que usábamos para poner música. Y en la escuela estaba el CD de Floricienta, de Patito. De eso me acuerdo clarito, era emocionante. Ya después, bueno, seguíamos en clases normales y después teníamos el almuerzo, que ahí mismo no nos daban por lo general en la escuela. Ya después, habitualmente, por lo general, me iba a buscar mi papá o mi abuela y de ahí volvíamos para casa. Y al llegar era un poco lo mismo, era el llegar, poder jugar afuera, porque todavía era la época en donde jugábamos afuera, íbamos a andar en bicicleta, volvíamos, teníamos como unos amiguitos en el barrio y ya después hacía la hora de la merienda. Que la merienda era, como les comentaba, tipo algún pastelito o alguna, por acá le decimos torta, que es como un bizcocho con dulce de leche,
que también se podía comer, o si no, un jugo. Tenemos como distintos cajitas de jugo. Y ya ahí era el momento tipo 5 y media de la tarde, en el cual te sentabas y según el canal que pusieras, lo que podías ver. Por lo general, el canal, ay, no recuerdo si era canal 10 o canal 4, que era el que pasaba Patito Feo. En canal 12 tenías, no me acuerdo qué tenías a esa hora, pero según la tele que tuvieras, por lo general era el programa que veías. Que estaba Floricienta en un canal, no me acuerdo si era el 4, y estaba Patito Feo, digámosle, no sé, en canal 10, que son como las canaleras más conocidas aquí a nivel nacional. Ese creo que es como el flashback del recuerdo de un día mirando Patito Feo. Ay, bueno, Yami. Y bueno, para concluir. Bueno, yo creo que principalmente esto de la amistad y de, bueno, la presencia que tenía cada una de las protagonistas directamente con la serie. Y yo veo mi cultura, por ejemplo, reflejada muy fielmente, que bueno, es algo bastante que se tiene en común, principalmente bastante con los argentinos, que es un poco también la forma en la cual se comunicaban las cosas. Siento que en general el cine argentino y uruguayo son bastante introspectivos en los conflictos internos sociales dentro de una familia o de un grupo de amigos. Siento que es una característica muy puntual de cómo se expresan las cosas cinematográficamente y, bueno, televisivamente en el sur. Creo que eso es como lo principal que veo, y después, bueno, los tópicos generales que se mencionan en la serie, tanto de lo que se habla directamente de la amistad, como también, yo creo que hay mucho de nostalgia también. Hay como mucha nostalgia en recordar como esta serie tan icónica de su época, que así como lo fue Patito Feo, también, o sea, lo fue Floricienta, que eran como los dos rivales que tenían en Argentina en ese momento, y que acá también, bueno, era como, estaban los dos presentes. Ok, ya para terminar, la última pregunta sería, ¿crees que este tipo de productos audiovisuales ayudan a entender mejor las diferencias y similitudes culturales entre los países latinoamericanos? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque estos tipos de contenido totalmente dejan una puerta abierta de entrada al lenguaje y la jerga, por ejemplo, del lunfardo que se habla puntualmente en esta zona de Argentina, de la zona como más porteña, por así decirlo, y la confrontación de las canciones, las expresiones. Siento que también las expresiones son como muy características de que yo estoy gestualizando todo el tiempo con la mano o haciendo este tipo de gestos que son muy característicos de esta zona. Siento que también el punto de que sean personas jóvenes, de que sean adolescentes, de que sean niños latinoamericanos, y que por ejemplo ustedes también lo hayan visto, es una puerta de entrada directamente a un consumo más universal, porque estaban consumiendo algo de que efectivamente no era ni de cerca de lo que ustedes crecieron, y que es tan distinta la forma de hablar, de expresarse, de, de vivir los conflictos, porque estoy segura de que esta serie, o se llegaba a grabar en Colombia, iba a ser totalmente distinta. Uy, sí. Y se iban a poner conflictos distintos que iban a terminar en puntos distintos de lo que terminó la serie, siendo, por ejemplo, donde se grabó de Argentina. Siento que totalmente es un intercambio cultural, o sea, a día de hoy, y de cómo también es una expresión moderna tanto del lenguaje como de la transmisión cultural independientemente de cada país. Porque si nos volvemos a remontar al
no sé, los shows de antes, las series de antes, el cine de antes, es totalmente distinto y atemporal lo que suele pasar. Y siento que la serie está enmarcada en el momento justo para representar una foto de la sociedad del momento. Sí, es verdad. Ay, bueno, Yami, muchas gracias por tu tiempo y pues por contestar las preguntas. La verdad, No, sí, en serio. creo que hablo por las dos al decir que es muy interesante lo que nos cuentas, o sea, se nota que en verdad eres una persona que conoce mucho de su cultura y eso la verdad me parece admirable. Eh, pues nada, muchas gracias pues por tu tiempo y así me quedaron ganas de ir a Uruguay. La verdad es que Van a ser bienvenidas cuando quieran. Es un país muy bonito, está muy lindo para se visitar. nota. Así que, o sea, me encanta que les haya servido. Si llegan a necesitar cualquier otra cosa, me avisan. Quise hacerlo bastante cercano para que puedan entenderlo, porque yo ya conozco un poco la cultura colombiana, entonces también se me hizo un poco más accesible poder hablarlo con palabras que lo entendieran. Pues si me ponía a hablar un uruguayo, iba a estar complicado, Claro, porque no iban a entender mucho. Pero bueno, espero que les sirva, chicas. Les deseo muchos éxitos con esto. Y bueno, me avisan cómo va, cómo sigue, cómo les fue. Así que nada, bueno, me encanta que les haya gustado. sí, gracias, Yami, gracias. Pues o sea, tú ya Muchas conoces nuestra gracias. cultura, has tenido la oportunidad, ahora nos toca a nosotras y con este trabajo pues es una primera puerta. Así que gracias por tu tiempo y por contestar.